Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas una semana más a La Botica, el programa de la onda local de Andalucía, hecho desde Radio Casares, que cuida de su salud. Yo soy la enfermera María Valadez y junto con mi compañero Juan Diego Cortés les vamos a acompañar durante esta próxima hora para conocer mejor nuestro cuerpo, cómo funciona y cómo podemos cuidarlo. Hoy lo vamos a hacer dando voz a una enfermedad neurodegenerativa como es el Parkinson, una enfermedad que afecta en Andalucía a más de 37.800 personas, que desde 2012 se ha doblado el diagnóstico, bueno, y muchísimos diagnósticos que todavía muchísimas personas que todavía no están diagnosticadas. Para conocer mejor esta enfermedad y para adelantarnos y poder diagnosticar precozmente y llevar a nuestra familia o nosotros mismos a acudir al médico, hemos preparado este programa y nos hemos rodeado de las mejores personas, de los que saben, los que trabajan día a día con esta enfermedad como es el Parkinson. En nuestra sección científica hemos invitado a la enfermera Sonia Durán de la Asociación Parkinson Sevilla. En nuestra sección terapéutica hemos invitado a Guillermo Giraldez, él es fisioterapeuta también de Parkinson Sevilla. Y en nuestra sección social hemos invitado a Lourdes Ramos, es la coordinadora de la Federación Andaluza de la Enfermedad de Parkinson. Ella nos va a hablar, bueno, pues lo que es necesario para poder llevar a cabo todas las actividades terapéuticas y todos los recursos que se están desarrollando desde las diferentes asociaciones de Parkinson a lo largo de todo el territorio andaluz y lo importante que es seguir juntos para que esos recursos no falten y es más, crezcan y llegan a todos los rincones de nuestra región andaluza. Acabaremos como siempre por ese repaso por las noticias de salud y ciencia y ahora pues ya saben, pónganse cómodos que en un minutito comenzamos para conocer mejor el Parkinson.
Dona sangre. Paciente estabilizado. Se prosigue. ¿Donas o abandonas? Dona en tu centro de transfusión o en la unidad móvil. Comenzamos nuestra botica de hoy para conocer mejor la enfermedad de Parkinson, y para ello nos rodeamos, como siempre, de las personas que cada día pues trabajan para que estas personas tengan una mayor calidad de vida. Pero antes de adentrarnos en toda la parte de la terapia, vamos a conocer qué es el Parkinson realmente. Y para ello, en nuestra sección científica hemos invitado a la enfermera Sonia Durán de la Asociación Parkinson Sevilla. Muy buenas, Sonia, bienvenida a la botica. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Vamos a conocer un poco más, y cuando hablamos de Parkinson, que es el apellido de un señor que la descubrió, pero ¿a qué nos estamos refiriendo cuando vamos al neurólogo y nos diagnostica esta enfermedad? Bueno, pues la enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo en el que se produce un daño en unas neuronas situadas en una zona concreta del cerebro, la sustancia negra, y estas neuronas se encargaban fundamentalmente de producir dopamina. La dopamina es un neurotransmisor en el que es clave en el control del movimiento. Esta dopamina falta a nivel de nuestro organismo, porque esas neuronas o van muriendo o van dejando de producir, ¿no?, ese neurotransmisor. Y es cuando comienza la aparición de una sintomatología concreta. Sonia, ¿hay diferentes tipos de Parkinson? Sí, podemos ver, ahí está la enfermedad de Parkinson en sí, ¿no?, con esta provocada por por lo que os he comentado, por la falta de dopamina. Y después también podemos diferenciar un parkinsonismo que comprende a una serie de enfermedades neurodegenerativas también, muy concretas, en la que los síntomas tienen una sintomatología muy parecida o debutan con una sintomatología muy parecida, y la evolución sigue siendo diferente, ¿vale? Pero, bueno, tenemos eso, Parkinson o parkinsonismo, provocadas por enfermedades como una PSP, o enfermedad por cuerpo de Lewy, o un parkinsonismo vascular, parkinsonismo medicamentoso. Está provocado por otras afecciones neuronales. ¿Hay algunos factores que predispongan a unas personas y no a otras a padecer esta enfermedad? A ver, esta enfermedad tiene una causa desconocida, no se sabe qué es lo que lo provoca, hay muchos estudios que están trabajando en ello. Sí se sabe que hay una predisposición genética y unos factores ambientales que unidos parece ser que desencadenan la enfermedad, pero en sí la causa hoy en día no la conocemos. Y ¿qué tipo de clínica presentan estas personas? Porque hay una clínica muy evidente, ¿no?, que es ¿cuál? Clínica evidente, tenemos unos síntomas motores y unos síntomas no motores, ¿vale? La sintomatología en Parkinson es muy amplia, muy amplia. Es verdad que, tenemos en mente, ¿no?, siempre Parkinson y temblor, ¿no? Siempre es lo que lo relacionamos. Y el temblor, está presente, no deja de ser un síntoma más, ¿vale? Pero en síntomas motores podemos diferenciarlo como bradicinesia, que es una lentitud en los movimientos, un temblor en reposo, la rigidez, trastornos posturales, trastorno de la marcha, inestabilidad postural. Son síntomas por pérdida de braceo, discinesia, que es un movimiento involuntario incontrolado, los dolores musculares, calambres, y todo ello lo que conlleva, ¿no?, a la limitación o la imposibilidad de realizar desplazamientos solos, altos riesgos de caída, dependencia para las actividades de la vida diaria, y todo ello, aparte de más, contamos también con una sintomatología no motora. Sintomatología no motora como es, por ejemplo, pérdida de olfato, el insomnio, la somnolencia,
un deterioro cognitivo, apatía, depresión, estreñimiento, hipotensión ortostática, disfagia. Es que podría seguir contando Madre mucha más mía, sintomatología. tela, ¿eh? Es que es eso, que hay Sí, mucha sintomatología que no es del movimiento. que no es visible. Mm. ¿Y Mm. esa sintomatología puede aparecer antes que la del movimiento? Sí, hay una sintomatología no motora, como por ejemplo ahí el síntoma de la depresión o trastorno de la conducta del sueño REM, que es donde los pacientes como en sueño ellos tienen unas pesadillas vividas, ¿no? Que él no es consciente de la persona que está a su lado, ¿no? Durmiendo, que grita, que da golpes, que incluso se cae de la cama. La hiposmia, que es la falta de olfato. Son sintomatologías que está presente en el paciente años antes del diagnóstico. Pero bueno, por una depresión, ¿qué población no tiene depresión actualmente? Claro. ¿Vale? Entonces, bueno, son diagnósticos, o sea, son sintomatologías que por ellas no se hace un diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, pero es muy anterior a conocer que el paciente la está padeciendo. Claro, y ahí es fundamental si pudiéramos diagnosticarlo a tiempo, ¿no? Es crucial Sí. para Mm. a lo mejor enlentecer luego el desarrollo de los otros síntomas, porque al final O mejorar estamos, la calidad de vida antes, claro. claro, porque al fin, El Parkinson, el diagnóstico es muy tardío. Un paciente de Parkinson cuando comienza con una sintomatología motora, pues a lo mejor comienza con un dolor de brazo, de hombro, ¿no? Que es lo que le está provocando es la rigidez. Pero bueno, el trayecto en el sistema sanitario es tan, bueno, pues a lo mejor pues se achaca algo del traumatólogo, con una cierta dolor muscular, pues entonces, bueno, el diagnóstico es muy tardío hasta que se descubre realmente qué es la enfermedad de Parkinson. ¿qué tipo de pruebas diagnósticas se realizan para descubrir qué es Parkinson? ¿Hay alguna Bueno, pues específica? existe, bueno, realmente el neurólogo cuando el paciente tiene una sintomatología muy marcada, con una exploración física, con una anamnesis y demás, puede ser diagnosticado sin necesidad algunas veces de llevarla a una prueba de imagen, ¿no? Que es también con la que también también se realiza un data scan o una resonancia magnética, donde se ve, bueno, la afección neuronal que existe. Pero con una anamnesis y con una buena exploración física se es capaz de diagnosticar la enfermedad. Ujú. Y cuando ya una vez está establecida, ¿qué tipo de tratamiento se desarrolla? Bueno, el tratamiento por excelencia en Parkinson es la levodopa, ¿vale? Que es esa falta de dopamina que comentaba que faltaba a nivel cerebral. Bueno, pues se introduce de manera artificial en forma de levodopa, que es el fármaco por excelencia. Y después, bueno, existen otro tipo de fármacos que lo que nos van a ayudar es un poco, bueno, a establecer la cantidad de esa dopamina a nivel cerebral, hace que la que hay de forma natural no se degrade, ¿vale? Tenemos otro tipo de tratamientos orales. Después últimamente han salido otro tipo de tratamientos como bombas de infusiones de levodopa, de subcutánea, ¿no? Que es menos agresiva que la que teníamos anteriormente, o la levodopa inhalada, ¿no? Como puede ser un tratamiento inhalado. Ujú. Bueno, se está haciendo, ¿verdad? Parece que estamos avanzando en ese tipo de tratamientos Ujú. Y eso para tiene, hacerlo más accesible, ¿no? Más cómodo para el paciente, para que no, bueno, y todo mejorar su calidad de vida. pero una pastillita no es la solución, ¿no? Hay que desarrollar el tratamiento no farmacológico, ¿no? Exactamente, una pastillita nos va a ayudar evidentemente a mejorar toda la sintomatología, pero siempre es verdad que aquí siempre se recomienda, bueno, una vida activa es fundamental, una vida activa y una rehabilitación acorde con la enfermedad que se tiene, ¿no? Una rehabilitación física, cognitiva, logopédica, porque bueno, al final vamos a tratar toda esa sintomatología que se pueda desarrollar, pues vamos a intentar mejorar esa sintomatología o hacer también a modo de prevención, ¿vale? No solamente vamos a trabajar cuando ya tengamos ese síntoma instaurado, sino que lo vamos a hacer a modo de prevención. Vamos a ir trabajando esas áreas en las que se puede ver comprometida en algún momento, en algún futuro, la vamos a ir trabajando y rehabilitando para que ese síntoma, si llega, pues que llegue lo más debilitado posible o lo más lejano.
O sea que ahí existe, gracias a este tratamiento no farmacológico, prevenimos el avance del deterioro, porque no olvidemos que es una enfermedad neurodegenerativa y tiende Sí, a irse a peor, ¿no? Y lo importante es alargar ese peor, que llegue lo más tarde posible, exactamente. ¿no? Aumentar la calidad de vida en todo momento y hacer, Pues, bueno, que el paciente sea totalmente independiente. ujú. Pues ya por último, bueno, preguntarte un poco dentro de Parkinson Sevilla, tu función como enfermera, tu día a día, cuéntanos un poquito. Bueno, pues a ver, yo aquí fundamentalmente acompañamiento, educación sanitaria, que es tan importante, ¿no? El ayudar a que comprendan su tratamiento, ayudar a que comprendan su enfermedad, porque algunas veces hay pacientes, tanto de edad avanzada o jóvenes, que vienen muy perdidos, que, bueno, que le han dado el nombre de una enfermedad, pero que no saben controlar ni saben qué es lo que va a pasar. Y bueno, el acompañamiento es súper importante, una correcta adherencia al tratamiento. Bueno, y los que tengo aquí, bueno, control, administración de medicación y el tratamiento con los, o sea, el acompañamiento a los familiares, ¿vale? Ese punto tan importante en el paciente. Ujú. Fundamental la labor de los cuidadores, de los terapeutas, para que, bueno, pues para que, como tú dices, la calidad de vida de estas personas y de su familia se mantenga el mayor tiempo posible. Muchísimas gracias, Sonia Durán, Nada, a enfermera de usted. de la Asociación Parkinson Sevilla, por este ratito. Enhorabuena por ese maravilloso trabajo que realizáis, Muchas insustituibles gracias. y tan necesario en nuestra sociedad. Hasta otro día. Gracias. Perfecto, Sonia, muchísimas gracias por este ratito. Bueno, Mira, tengo aquí un correo para mandaros el enlace del programa la semana que viene, que sería sí, contacto@parkinsonsevilla.org. Ahí os lo mando. sí, estupendo. Sí, puede ser. Perfecto. Pues el miércoles mi técnico os mandará el enlace del programa y os lo podéis descargar, es vuestro y así pues os puede ayudar también para que los nuevos ingresos pues conozcan un poquito más la enfermedad, La ¿vale? labor. Muy Pues bien. muchísimas gracias. Un besazo Gracias, María. enorme. Buena Venga, un mañana. saludo. Adiós, adiós. Igualmente, gracias, hasta luego. Adiós. Este gesto tan simple influye en tu salud más de lo que piensas. Lávate las manos y haz que los tuyos también lo hagan. Campaña de prevención de infecciones a través del lavado de manos. Continuamos en nuestra botica de hoy abordando la enfermedad neurodegenerativa Parkinson y vamos a hacerlo ahora desde una visión más terapéutica en nuestra sección que tanto nos gusta. Vamos a conocer cómo es la terapia que se realiza con estas personas y también con sus familias, y lo vamos a hacer de la mano de Guillermo Giraldez. Él es fisioterapeuta de Parkinson Sevilla. Muy buenas, ¿qué tal, Guillermo? Bienvenido a la botica. ¿Qué tal, María? ¿Qué tal, María? Buenos días. Un placer recibirte. Cuéntanos un poco, cuando llega una persona o una familia, porque es una enfermedad muy familiar, a tus manos, a tu sección, ¿qué es lo primero que haces? Pues mira, a mí lo primero que me gusta es explicar mucho pues las primeras dudas o que van surgiendo, porque es cierto que es un proceso muy rápido y que de repente la persona de un momento a otro pues se ve con algún tipo de síntoma o torpeza y de un momento a otro pues también se le diagnostica el Parkinson. Es cierto que las consultas de los neurólogos es muy, muy breve y por tanto los pobres no tienen tiempo de explicar todo lo que requiere el Parkinson. Entonces vienen con mucho miedo y lo más importante es aclararle las dudas y que empiecen a conocer un poquito la enfermedad y que bueno que se puede trabajar con ella. Porque hay mucho que hacer, ¿verdad que sí? Lo primero es conocer, porque no todos los Parkinson funcionan igual, ¿no?
No, hay muchos tipos y además a mí me gusta decírselo mucho a mis pacientes para que lo entiendan. Cada paciente de Parkinson es, por así decirlo, de su padre y de su madre, en el sentido de que son todos muy distintos entre sí y es una patología que hay que analizar pues individualmente y además de manera multisistémica, es decir, de varios profesionales que lo aborden desde distintas perspectivas. Y ya te digo, además muy única, no hay protocolos, por así decirlo, que funcionen muy bien en todos los pacientes. Entonces, una valoración inicial se hace súper necesaria por cada profesional, ¿no? Correcto, de hecho aquí en la asociación la valoración consta básicamente de las 3 partes principales y según el caso pues podemos añadir también alguna otra que fuera pertinente, pero lo que es el caso de logopedia, fisioterapia y psicología se hace siempre que cualquier paciente va a entrar porque es necesario. Es imprescindible que se aborde desde todas las perspectivas posibles porque están afectadas en el paciente. Y claro, cada sesión se realiza de manera diaria, de manera semanal, porque claro, como tenéis que verlos todos, es un trabajo también para la persona que recibe la sesión, está trabajando realmente, entonces eso puede llegar a ser un poco cansado, ¿no? Correcto, mira, normalmente aquí en la asociación dividimos las valoraciones en 2 días. Son 4 valoraciones realmente, porque enfermería también hace su valoración de la medicación y de cómo se está gestionando con, pues eso, el tema de la medicación, con el neurólogo y los mismos cuidadores y familiares. Y por tanto, como son 4, dividimos en 2 horas y 2 horas. Cada valoración es 1 hora, porque como ha dicho María, 4 horas de pruebas y preguntas y demás. Se hace bastante pesado. Entonces, hay que abordarlo desde tanta perspectiva que lo dividimos en 2 días y normalmente el paciente cuando entra se valora en 2 días distintos para que pueda abordar todas las terapias posibles. Una vez ya determinada qué tipo de Parkinson o el apellido de Parkinson que tiene así tan específico cada persona, proponéis un plan de tratamiento. ¿Ese plan de tratamiento lo desarrolláis a lo largo de toda la semana o diariamente? ¿Cómo os organizáis entre las diferentes disciplinas que tenéis que intervenir? Pues mira, nosotros normalmente nos reunimos una vez por semana para reevaluar, digamos, todo lo que son los grupos, los pacientes individuales o pacientes nuevos que acaban de llegar, pues para ver pues si están yendo bien, si la, digamos, valoración inicial que hemos hecho es la correcta y está, digamos, resultando en el efecto que deseamos. Y bueno, luego particularmente, claro, si yo, por ejemplo, un día veo que algún paciente viene un poquito peor o que tiene un tipo de Parkinson que puede darme este tipo, un tipo de síntoma en concreto o lo que sea, pues estoy pendiente en ese día en concreto del paciente y si le tengo que modificar algo durante la terapia, pues se modifica en el momento, eso no hay problema. Y luego, de manera más general, pues lo que te he dicho, una vez a la semana reevaluamos a todos los pacientes o hablamos, nos reunimos los profesionales para ver si había algún incidente, algo que haya que comentar o algo que haya que modificar, para que en el conjunto en general vaya, pues eso, por lo menos intentando tirar un poquito para arriba. Yo imagino que una vez recibido el diagnóstico, la familia y sobre todo la persona que lo padece, entra un poco en estado de shock, ¿no? Y hace falta un poco pues saber gestionar qué es lo que va a pasar ahora, cómo va a ser nuestra vida. De ahí reside, ¿no?, tanto la importancia, ¿no?, del abordaje terapéutico, ¿no? Ahí entraría, por supuesto, la psicología, ¿no?, en juego. Pero te quería preguntar si cada vez os encontráis que las personas, las familias que reciben este diagnóstico están más implicadas o son más conscientes de la importancia de recibir este tipo de terapia lo antes posible, ¿no? Porque en una enfermedad neurodegenerativa lo que se pierde prácticamente nos cuesta mucho volver a recuperarlo o no se recupera, ¿no? Y hay que aprovechar justo en el momento del diagnóstico, que sé que las personas, las familias están un poco en shock, pero hay que aprovechar ese tiempo para trabajar, para estimular todas esas áreas cerebrales que están implicadas, ¿no? ¿Te encuentras que cada vez las personas, las familias están más conscientes de la importancia de este trabajo?
A ver, mira, es cierto que poco a poco, gracias a, bueno, que desde las asociaciones hacemos un trabajo bastante fuerte de concienciación y de campañas para bueno, simplemente nos conozcan y que al menos los pacientes sepan que es un recurso que tienen disponible desde el principio, desde que lo diagnostican, y que los podemos guiar, digamos, en ese camino desde el principio, ya sea bien con terapia o si de momento, pues a lo mejor el paciente no le hace falta, pues con consejos y demás. Además también, pues es algo que siempre ha costado mucho el tema de las asociaciones o de los pacientes aceptar que rápidamente tienen que hacer cosas, terapias para mantenerse con una buena calidad de vida. Los neurólogos tradicionalmente siempre han sido un poquito más recatados con el tema de recomendar asociaciones y demás, pero bueno, poco a poco los médicos más jóvenes y demás también son conscientes de la importancia de este tipo de terapias y demás, y por tanto lo recomiendan en sus sesiones, que al final ellos pues son los que más autoridad tienen con los pacientes y demás, pues porque son ellos los que manejan el diagnóstico y también la medicación, que al final es muy importante también en la enfermedad. Entonces, pues sí, últimamente vemos que tenemos más pacientes y que están más dispuestos a entrar desde el principio, pacientes más jóvenes, y todo debido a estos procesos. Siempre ha costado un poco. Y el paciente no llegaba hasta que ya era, digamos, pues un problema en casa, por así decirlo, en el sentido de que le costaba mucho moverse y que ya el mismo paciente se veía un poquito más pues con dificultades. Pero últimamente, en los últimos años, nos hemos encontrado pacientes que vienen recién diagnosticados, porque eso, hay menos miedo y menos estigma digamos, a pues, este tipo de organizaciones como las asociaciones y demás, que al fin y al cabo estamos aquí pues para ayudarlos en cualquier momento de la enfermedad. Pues sí, al final son las asociaciones las que sacan las castañas del fuego, porque este tipo de recursos debería de estar en la administración pública y no está. Y es algo que hay que valorar y hay que poner sobre todo dar la enhorabuena a todas las personas que hacen posible que estos recursos existan. Cuéntanos un poco tu día a día, cuéntanos un poco cuáles son las rutinas que propones a tus usuarios y usuarias de Parkinson en una de las sesiones, por ejemplo. Cuéntanos un poco cómo realizas tu trabajo con ellos. En concreto, en nuestro trabajo, el del fisioterapeuta, también realmente en los demás es muy parecido, pero bueno, nosotros trabajamos de dos maneras distintas. Bien sea en terapias grupales, donde agrupamos a cierto número de pacientes con un, digamos, estadio y sintomatología común o más cercana, digamos, entre sí. Y en grupo, pues se trabaja, a lo mejor un día llegamos y decimos, bueno, pues hoy vamos a trabajar la fuerza. Entonces, pues a lo mejor cogemos ciertos utensilios, herramientas como pesas o bandas elásticas o lo que sea necesario a lo mejor para los ejercicios que queramos hacer, y trabajamos ese día un poquito la fuerza. Entonces, nos coordinamos entre todos los fisioterapeutas de tal manera que durante la semana pues intenten trabajar pues muchos de los aspectos que le van a venir muy bien. El trabajo en grupo lo bueno que tiene es que podemos abarcar a muchos pacientes, pero claro, es un poco más inespecífico. No obstante, también trabajamos de manera individual. Y aquí pues nos centramos en cada paciente, analizamos a nivel biomecánico, sobre todo pues los problemas que nos competen a nosotros, la postura, la marcha, la rigidez muscular, la lentitud de movimiento, la coordinación, el equilibrio. Nos fijamos en todas estas cositas, evaluamos dónde más dificultades puede tener el paciente y una vez tenemos esa evaluación hecha, trabajamos con ejercicios muy analíticos, muy específicos para eso en concreto, y vamos reevaluando a ver si va mejorando y demás. Sobre todo, también que se vayan manteniendo, porque al fin y al cabo eso es un poco la parte dura de la enfermedad, y es que mejorar es complicado, aunque mantener es muy fácil. Yo siempre digo lo mismo. Y pues eso, al fin y al cabo se trata de mejorar, de mantener la calidad de vida lo máximo posible, y por tanto las situaciones que vemos más vulnerables o más complejas las trabajamos mucho de manera individual para que el paciente tenga los recursos necesarios el mayor tiempo posible. Uh-huh. Y en individual luego ya os centráis más en la persona, ¿no? En el tipo de Parkinson que padece esa persona, ¿no?
Claro, si por ejemplo un paciente pues tiene a lo mejor un problema en la pierna, porque además aparte del Parkinson se cayó pues hace 3 años, por ejemplo, y todavía le duele o todavía tiene, digamos, una cierta molestia en la pierna y demás, pues, y vemos que eso está afectando a la marcha y a la postura y que puede ser un problema, pues lo abordamos también. O sea, no solo son cosas de Parkinson, al final es mejorar la calidad de vida de la persona lo máximo posible, teniendo en cuenta pues que el Parkinson nos va a dar ciertos problemas. Entonces, pues trabajar lo que veamos que está empezando a fallar. Y luego en casa, ¿hacéis algún tipo de adaptaciones en el hogar y atención educativa a las familias para que continúen con la rutina que tú vas marcando? Sí, se intenta hacer lo máximo posible. Lo que sí es verdad que el paciente de Parkinson es un paciente bastante apático, que además, pues, debido a la rigidez muscular, sufre de mucha fatiga y mucho cansancio. Entonces, nos lo dicen mucho los familiares, les cuesta mucho trabajar en casa. No obstante, obviamente es lo ideal. Si después de trabajar aquí pudiéramos repetirlo de manera más leve en casa, por nuestra propia cuenta y demás, sería fantástico. Lo que pasa es que sí soy consciente de que a ellos les cuesta mucho y que a los familiares, pues depende de la situación, pues pueden tirar un poquito más o un poquito menos. No obstante, si nos escuchan los pacientes de Parkinson y demás, todo lo que trabajemos sin llegar a la extenuación o al cansancio es bueno. O sea, no hay ningún estudio ni prueba ni nada que nos diga que hacer ejercicio es malo en ningún caso, quitando pues lo que hemos comentado de llegar a la extenuación o a un cansancio muy severo, que al final eso nos va a hacer que no tengamos ganas de hacerlo el día siguiente, que al final la clave también es la constancia. Un consejito para trabajar de manera, por ejemplo, ir a caminar 30 minutos todos los días o algo así, ¿les puedes dar a estas personas? Mira, pues sin problema, caminar al menos 30 minutos, yo diría que para un paciente de Parkinson depende también de su nivel, pero entre 5.000 y 10.000 pasos estaría muy bien, que lo hiciera prácticamente todos los días. No es necesario tampoco ser todos los días, si un día está lloviendo o hay otra cosa que hacer o se ha hecho otro ejercicio por otras circunstancias distintas, no hace falta, pero cuanto más el caminar lo recomiendo mucho. Y luego otro consejo que diría y que a mí me gusta recomendar mucho a los pacientes es que intenten ser lo más consciente posible de su postura, ¿vale? Porque la postura al fin y al cabo es algo que todos, si estamos pues al final un rato sentados, tanto tú como yo nos llevamos 1 hora sentados, pues la espalda se nos va a echar hacia adelante, los hombros se van a caer un poquito, la cabeza se va a también echar un poquito hacia adelante. Es algo normal porque la gravedad al final nos tira y los músculos se cansan. Pero el paciente de Parkinson le afecta bastante más. Entonces, si de vez en cuando se reevalúa su postura, se pone un poquito más derecho y trabaja esto desde el principio, realmente las consecuencias a la larga son buenísimas, en el sentido de que luego trabajar ciertas dificultades se hace mucho más fácil tanto para el profesional como para el paciente. Y no te hablo solo a nivel de fisioterapia, sino que el mismo la atención es algo que es de las propiedades que más se interrelacionan entre psicología y fisioterapia, porque al final ellos, si no prestan atención, no pueden moverse bien. Entonces, como también pierden atención, es muy importante de que estas cosas las trabajen desde el principio, que estén atentos a su cuerpo, a su postura, que se pongan derecho y siempre que ellos se den cuenta, que se intenten corregir y demás. Eso lo veo fundamental. Claro, es que pensamos que esta enfermedad afecta solo al movimiento y no es cierto. También hay cambio, hay deterioro cognitivo, también hay deterioro en el habla y también el tema de las relaciones sociales también se afecta muchísimo y eso hace que se produzca, bueno, ese estado de ánimo que ya es apático de por sí en este tipo de enfermedad, sino que se acentúe mucho más y cueste motivar a estas personas, ¿no? ¿Os cuesta motivarlas? Muchísimo, María, muchísimo. Es uno de los principales caballos de batalla de nosotros, y es que al final la motivación, sobre todo en este tipo de enfermedades y terapias, que al final se tratan de constancia y de hacer un poquito todos los días,
Cuesta porque, como bien has dicho, la apatía, la depresión son síntomas a nivel psicológico y cognitivo que afectan mucho y que están muy presentes en la enfermedad. Y por tanto ellos realmente lo que quieren es pues estar en el sofá tranquilos, que no los molesten mucho, intentar hacer los menos esfuerzos posibles porque para ellos realmente es un esfuerzo. Entonces es muy importante saber motivar, trabajar cosas que a ellos les gusten, también entenderlos muchas veces, que muchas veces a lo mejor desde la ignorancia o tal se les presiona demasiado como si no quisieran de verdad o fueran unos desganados o algo así, y realmente hay que ser consciente de que es la enfermedad la que está produciendo eso, las pocas ganas y demás, y también ser un poco empáticos con ellos. Y si a veces un día están muy cansados o muy apáticos, bueno, pues a lo mejor quizás ese día dejarlo algo más tranquilo y aprovechar el día que no está tan apático. Hay que buscar distintas estrategias para intentar que mantengan esa constancia y que si la mantengan pues contentos y que ellos vean bien el propósito de hacer todo esto. Porque si no se vienen abajo y suelen abandonar la terapia con bastante frecuencia, o van a parchetones, como vemos mucho, que a lo mejor se cansan y están 3 meses sin venir y luego pues empeoran un poquito y vienen otra vez otros 3 meses. Pues realmente lo suyo es mantenerte constante el mayor tiempo posible. Un trabajo totalmente vocacional, Guillermo, porque el querer no es algo mecánico, el querer que trabaje, sino que tienes que adaptar la terapia de ese día no solo al estado de ánimo, sino también a personalizarla en la persona que está padeciendo esta enfermedad como es el Parkinson. Y eso tiene que hacerse por vocación, no se puede hacer de otra manera. Es un placer conocer profesionales como tú. Esperamos que os lleguen siempre los recursos para que podáis seguir atendiendo a estas personas y a sus familias. Muchísimas gracias, Guillermo Giraldez, fisioterapeuta de Parkinson Sevilla, por estos conocimientos y por este ratito aquí en La Botica. Muchísimas gracias a ti, María, y gracias también por darnos visibilidad a esta enfermedad y a las asociaciones que al final también nos sigue haciendo falta y nada, seguir luchando por los pacientes y por acabar con la enfermedad. Hasta pronto. Los alimentos ecológicos combinan la tradición, el equilibrio con la naturaleza y el uso de los últimos avances técnicos para conseguir productos altamente nutritivos, de fácil asimilación por nuestro organismo y de incomparable sabor natural. Busca el logotipo de la hoja de estrellas sobre el sello verde en su etiquetado y apuesta por la agricultura ecológica local. Invierte en salud convirtiendo tu dieta en tu mejor botiquín. Consejo saludable de La Botica. Más vale poquito y bueno. Continuamos en la onda local de Andalucía, dando voz hoy a todas las personas que de alguna manera u otra, pues se relacionan con familiares y con afectados por esta enfermedad, por Parkinson. Y lo vamos a hacer ahora deteniéndonos en nuestra sección social para conocer, la gran bondad que tienen muchísimos andaluces, y en este caso vamos a hablar con una de sus representantes, con Lourdes Ramos. Ella es coordinadora de FANDE. Muy buenas, Lourdes, ¿qué tal? Bienvenida a La Botica, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantada. Un placer recibirte, porque nos gustaría conocer más acerca de FANDEP, la Fundación Andaluza de Parkinson. ¿Quiénes sois? ¿Qué significa federación? Sí, pues mira, la Federación Andaluza de Familiares Enfermos de Parkinson y Trastornos del Movimiento, pues FANDEP se fundó el 19 de octubre del año 2007 en Cádiz, ¿no? Como una organización de naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro, ¿vale? El objetivo de fundar esta federación pues viene de los presidentes de distintas asociaciones de Andalucía que vieron la necesidad pues de unificar a todas las asociaciones en esta federación para que las representara a nivel autonómico y sirviera de nexo de unión entre todas ellas. Entonces, el objetivo fundamental es poder estar unidos, ¿no? Para hacer más fuerza, ¿no?
Exacto, es la unión, es el nexo de unión, es representar, es hacer más fuerza cuando se va a los distintos tipos de reuniones, a las instituciones y ver la necesidad del colectivo de Parkinson, que son muchas personas, no solo personas afectadas, sino también familiares. ¿Y cuáles son esas causas más importantes que estáis defendiendo ahora todos unidos desde la Federación? Pues sí, a ver, nosotros es verdad que la Federación tiene muchas necesidades, entre ellas pues estar el tema de la detección precoz de la enfermedad. Vale, es una enfermedad muy desconocida, ¿no?, que cursa con síntomas no motores, lo que hace que su diagnóstico sea tardío. Entonces, desde FANDE, pues a través de las distintas reuniones que mantenemos en las esferas políticas, con la Consejería de Sanidad y de Inclusión Social, pues una de las demandas que hacemos es esta, ¿no? Además, también no hay un número real, digamos, de personas afectadas. Sí que tenemos estimaciones, pero necesitamos un estudio epidemiológico, ¿no?, donde se sepa el número de personas reales que están afectadas, ¿no? Con respecto al tema de la investigación, también es necesario que haya más inversión. La coordinación sociosanitaria, ¿no?, es la base, ¿no?, es uno de los pilares que siempre demandamos, que las personas, como decía, con Parkinson no solo es una enfermedad y son personas que tienen esa enfermedad, sino son familias y requieren de una atención global y holística que enfoque a todos los profesionales y a todos los agentes implicados, desde servicios sociales, neurología, atención primaria, asociaciones, poderes públicos, en fin, todas las esferas. Vale, esas son de las necesidades que demandamos cuando vamos a este tipo de reuniones. Lourdes, porque la Administración Pública, nuestros centros sanitarios, tienen unidades específicas para trabajar con personas y con familias, como comentaba, que tienen Parkinson. No, de hecho es verdad que el trabajo que hacemos en las asociaciones pues es complementario al de los servicios que ofrece el sistema público, porque este resulta insuficiente. Es verdad que hay una falta de personal en los servicios de neurología y no están dotadas suficientemente las unidades de trastornos del movimiento en los hospitales, ¿vale? También demandamos el tema de la enfermería especializada en Parkinson, ¿vale? Porque es muy importante el tema de la enfermera, y es verdad que los recursos que hay para Parkinson pues son muy limitados. Y además, como dice, al final son las entidades sociales las que tienen que dar respuesta y también estáis muy limitadas en ello, ¿no? Exacto, sí. Nosotros demandamos eso, pues que haya una estabilidad, ¿no? Que haya un compromiso firme de apoyo al movimiento asociativo para asegurar el mantenimiento y la continuidad, porque es verdad que ofrecemos unos servicios que no se ofrecen desde el sistema y estamos muy limitados. ¿Cuáles son esos servicios que ofrecen esas entidades que están federadas en FANDEP? Sí, pues lo que se llevan a cabo son programas de rehabilitación y de atención integral y de atención social a las personas afectadas, ¿no?, a través de terapia de psicología, de terapia ocupacional, de fisioterapia, de logopedia, porque son las áreas más afectadas de las personas que tienen Parkinson. Además, se ofrecen grupos de ayuda mutua a las personas familiares y cuidadoras, esa atención social, gestión de recursos, tramitación de recursos sociales, de prestaciones a las personas, ya que la situación económica de una familia, ¿no?, cuando tienen el diagnóstico de la enfermedad también es muy preocupante, ¿no?, sobre todo cuando son personas jóvenes, porque es verdad que el Parkinson es una enfermedad que se conoce, está asociada a personas mayores, pero la realidad es que cada vez se está haciendo el diagnóstico en personas menores de 50 años que están en edad laboral, que tienen cargas familiares, tienen a sus hijos a cargo, entonces tienen que dejar de trabajar y tienen que solicitar este tipo de prestaciones, y ahí estamos las asociaciones pues ayudando en todo esto.
Te iba a preguntar por los retos que se te presentan, pero se os presentan a todos, pero un reto fundamental es poder llegar a final de mes, ¿no? Y poder dar ese tipo de recursos. ¿Tenéis apoyo de la administración en estos casos para sufragar estos gastos? Sí, la verdad que tenemos apoyo de la Junta de Andalucía, de las consejerías competentes, tanto de salud como de inclusión social, juventud y familia, pero es verdad que estas ayudas pues resultan, como digo, insuficientes porque esta enfermedad, por desgracia, va en aumento, se sabe que desde el año 2012 a la actualidad pues se ha duplicado el número de casos y los diagnósticos van ahí en aumentos porque como decía, es una enfermedad mayoritariamente de mayores y el cambio demográfico pues hace que seamos una población cada vez más envejecida, con lo cual este tipo de enfermedades, como es el Parkinson, pues cada vez va a haber más diagnósticos. Y además la dependencia que crea, ¿no? En torno a un núcleo familiar, el Parkinson es brutal, arrasa con la familia, como comentabas antes, hasta el punto de tener que dejar de trabajar para poder atender todos los cuidados que necesita una persona que padece este tipo de enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Sí, así es. La verdad que el impacto que tiene a nivel familiar es muy importante y no se le da la atención ni la importancia que tiene, ¿no? Desde las asociaciones somos muy conscientes porque todos sabemos que las asociaciones al final están formadas, ¿no? Fundadas por personas afectadas o familiares donde tienen esa conciencia y eso, claro, ¿no? Que hay que ayudar a la persona afectada a nivel médico, pero también a nivel social y a todo el entorno familiar. Todos los meses, ojalá, todos los años en el mes de abril se celebra, la sensibilización, ¿no? ¿Cómo querrías o cómo queréis desde vuestro colectivo que nos sensibilicemos la sociedad? ¿Qué necesitáis de nosotros para poder apoyaros en el proceso de esta enfermedad tan dura? Sí, pues eso, nosotros con motivo del Día Mundial, que es el 11 de abril, pues al final hacemos jornadas y actos donde pretendemos sensibilizar a la población en general, sobre todo que conozca la enfermedad, que sepa de su existencia, que sepa todo lo que abarca, que el Parkinson no es solo temblor, que muchas personas eso asocian el Parkinson al temblor y a personas mayores, que su impacto es mucho mayor en toda la familia. Entonces, nosotros lo que queremos transmitir es que es la necesidad de situar a las personas con Parkinson y a su familia en el centro de todas las decisiones. El tema de la detección precoz pues también se basa en esto, ¿no? Si las personas conocen cuál es la enfermedad, cuáles son sus síntomas, que no es una enfermedad solo de mayores y demás, pues eso va a hacer que se detecte más precozmente, ¿vale? Eso es lo que nosotros queremos hacer llegar y que se conozca eso, pues la labor que hacemos desde las asociaciones con ellos y que necesitamos el apoyo de las administraciones para poder seguir haciendo el trabajo que hacemos y atendiendo con calidad a las personas afectadas por esta patología, que en Andalucía eso, pues la estimación que hay es de unas 37.870 personas, ¿vale? Diagnosticadas, que habrá muchas más porque el diagnóstico al ser tardío, pues hay personas que tienen la enfermedad, pero cuando ya se le diagnostican ya llevan en curso unos años. Bueno, pues esperamos que con este programa podamos sembrar esa semillita en nuestra sociedad y que cada vez que organicéis algo o sin necesidad de organizarlo, pues podamos colaborar de alguna manera en que esos cuidados de calidad y que lleguen a esas personas y a esas familias que lo están pasando regular y que en algún momento pues nos puede tocar de cerca, que no esperemos a que ese momento de que nos llegue de cerca, sino que tengamos esa conciencia para ayudar desde ya. Muchísimas gracias. Eso es. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Lourdes, un placer. Lourdes Ramos, coordinadora de FANDE, un placer tenerte en nuestro programa de hoy. Esperamos que las cosas vayan a mejor y que podáis llegar a todas esas personas y que el diagnóstico precoz sea una realidad. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Damos paso ahora al repaso de noticias de salud y ciencia.
Pequeños hábitos con impacto real en la longevidad. La búsqueda de la eterna juventud suele estar rodeada de promesas costosas y suplementos exóticos. Sin embargo, la literatura científica más reciente sugiere que el secreto para retrasar el reloj biológico no reside en grandes hazañas, sino en la consistencia de gestos casi insignificantes. El primero de ellos, el efecto escalera, ráfagas de actividad vigorosa. No necesitamos correr una maratón cada fin de semana. Según un estudio publicado en una revista médica, realizar apenas de 3 a 4 minutos al día de actividad física vigorosa intermitente, como subir escaleras a paso rápido o correr para alcanzar el autobús, puede reducir hasta un 40% la mortalidad relacionada con el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. La clave, elevar la frecuencia cardíaca de forma explosiva durante menos de 60 segundos varias veces al día. La segunda, la regla de los 20 minutos de luz natural. La cronobiología ha demostrado que la exposición a la luz solar durante la primera hora tras despertar es crucial. Esto regula el ritmo circadiano y la producción de cortisol y melatonina. Un ciclo circadiano saludable no solo mejora el sueño, sino que reduce el riesgo de enfermedades metabólicas y depresión, factores directamente vinculados a una menor esperanza de vida. El tercero, el poder nutricional de un puñado de frutos secos. La ciencia nutricional suele ser muy ambigua, pero hay un consenso inusual sobre los frutos secos. Datos del Predimed sugieren que el consumo diario de apenas 28 gramos de frutos secos, especialmente nueces, reduce el riesgo de mortalidad prematura en un 20%. Su densidad en ácidos grasos omega 3 y polifenoles actúa como un escudo protector contra la inflamación sistémica crónica. Y por último, el cuarto, la micropausa social. La soledad crónica es, según la OMS, tan letal como fumar 15 cigarrillos al día. Sin embargo, no hace falta ser el alma de la fiesta. Un estudio de la Universidad de Harvard destaca que las interacciones sociales breves pero significativas, una charla de 5 minutitos con un vecino o un café con un colega, disminuyen los niveles de estrés oxidativo y fortalecen el sistema inmunológico. La longevidad no es pues un evento destino, sino un proceso de acumulación. La evidencia es clara, nuestro cuerpo responde mejor a los estímulos breves y frecuentes que a los esfuerzos heroicos esporádicos. Implementar una sola de estas prácticas hoy no te hará inmortal, pero la ciencia nos dice que mantenida en el tiempo te regalará algo muy valioso: años de vida con calidad funcional. Y hasta aquí nuestra botica de hoy. Esperamos haberles, pues sensibilizado un poquito sobre la enfermedad de Parkinson, sobre esa clínica tan especial, ese deterioro que surge, ese cambio en la vida de las familias, porque es un diagnóstico, es una enfermedad familiar. Y pues en la medida de lo posible ayudarles a que puedan tener una mejor vida, a que puedan tener un cuidado de calidad y por supuesto a ayudarles a que sean felices. Muchísimas gracias. Recuerden, les espero aquí la próxima semana en la Onda Local de Andalucía para cuidar de su salud. Hasta entonces, cuídense mucho.